Lamentos y gritos desgarradores que provienen de un hombre y una mujer que aparentemente se cuenta que alguna vez se suicidaron en este lugar. ¿Algún espíritu que quiera comunicarse con nosotros? Ve esto, güey. Sí está un tanto profundo. La soga con la que se ahorcó esa mujer. Si está tu alma penando, ¿puedes darnos alguna señal de tu manifestación? Justo a los... ¡No mames! Cuentan que en algún momento una persona se subió y se aventó por uno de estos dos molinos. Algo está haciendo y se mueve. Y hay una maleta. Mencionan que han encontrado cuerpos en estos molinos. Que prosigue. Escuché que dijo, te persigue. Decidimos aventurarnos e ir en busca de los espíritus de los que murieron en un sitio desconocido. Visitamos unos molinos abandonados hace ya mucho tiempo, sitio que se ha convertido en un lugar de tragedia, en donde mencionan que se respira a muerte. Las leyendas cuentan que a partir de las 12 de la noche pueden escucharse lamentos y gritos desgarradores que provienen de un hombre y una mujer que aparentemente se cuenta que alguna vez se suicidaron en este lugar. Esta noche estamos dispuestos a investigar y explorar cada detalle con la finalidad de poder escucharlos y tener algún tipo de contacto del más allá.
Wow. Ven a ver esto, güey. ¿Qué es? Ve esto, güey. Es la cara como de un bebé, un juguete de bebé. Pero tiene como rasgaduras en la cara, güey, los ojos en negro. Ah, no sé si esto sea bueno tocarlo, güey. Wow. ¿Qué onda? Yo pensé que era un hueso, güey. Esto no lo habíamos visto, ¿eh? Esto no estaba, güey. Wow, qué increíble. No sé por qué estaría esto aquí. Basura. Vamos a ver de este lado qué más nos podemos encontrar. Sí, sí lo escuché. Como la voz de... No sé si fue de un hombre. Hay ropa interior de este lado. Bastante escombro, tierra, piedras, botellas de alcohol, neumáticos, una funda de celular. ¿Viste? ¿Qué? ¿No escuchaste? El radio quiso sonar, güey. Justo cuando me acerqué aquí. Quiso sonar, güey. Mira. Se está prendiendo el foquito. ¿Ya viste? Pero no se escucha nada, güey.
Hola. Algo quiere entrar, ¿eh? ¿Hay alguna presencia, alguna entidad, algún espíritu que quiera comunicarse con nosotros a través de la radio? Aquí está, güey. Uy. Oh. Damn. Ten mucho cuidado aquí, ¿eh? Parece que no está profundo, pero sí está un tanto profundo. Sí escuchaste, ¿no? Güey. Algo dijo, una voz de un hombre, güey. Sí está un tanto profundo. Sí escuchaste, ¿no? Güey. Algo dijo, una voz de un hombre, güey. No mames. No entendí qué fue lo que dijo. ¿Tú lo entendiste? Yo tampoco entendí. El hombre que habló es el hombre que se suicidó aquí. Quiso volver a entrar en frecuencia, güey. Otra vez. No mames. Vean, familia, justo en este árbol es el árbol donde dicen que se suicidó una mujer. Justo en este árbol. Me parece curioso que justo aquí esté esto, que es como un plástico quizá, no lo sé, no veo que sea una soga como tal, pero es algún tipo de plástico y está amarrado al tronco, a una de las ramas que salen del árbol. No estoy seguro, pero podría ser quizá la soga con la que se ahorcó esa mujer. No lo sé, quizá no. Pero me parece muy curioso que esté justo en el árbol donde dicen que se ahorcó, que es justo este.
Mujer, si estás aquí, ¿me puedes dar alguna señal de ti? Es curioso, muy curioso, porque está amarrado de esa rama. Fíjate bien, graba ahí, justo donde estoy apuntando. Está amarrado, güey, justo de esa rama. Mujer, si estás aquí, si está tu alma penando, ¿puedes darnos alguna señal de tu manifestación? ¿De que te encuentras aquí? Ya nos estamos acercando justo a los... ¡No mames! Cámara 2. Güey, dijo algo. Algo dijo. Algo así, no sé. Ya nos estamos acercando justo a los... ¡No mames! Cámara 2. Güey, dijo algo. Algo dijo. Algo así, no sé. No mames. Mira. ¡Ay! Algo está haciendo. Y se mueve. Mira. ¡Ay! Algo está haciendo. Y se mueve. What? Es un hombre el que está entrando, güey. ¿Te fijas qué curioso que justo cuando nos estamos acercando al molino, a los molinos, suene, güey? Vamos hacia allá. Increíble. Vean, familia, justo aquí estaban colocados todos los escalones para subir hasta arriba. Cuentan que en algún momento una persona se subió y se aventó por uno de estos dos molinos. Evidentemente perdió la vida al caer.
nos quiere decir, ¿eh? Algo nos quiere decir, güey. ¿Eres el hombre que se suicidó en estos molinos? Dame otra señal, quiero seguirte escuchando. Entra en frecuencia. Si todavía sigues penando en este lugar, dame alguna señal. Voy a entrar a este molino, güey, para ver si justo estando dentro capta algo. Oh, what the fuck. ¿Estás seguro que puedes salir de ahí, güey? Sí. Solo que no sé si sea estable el piso, si sea seguro, güey. Pero voy a entrar. ¡A la madre! Hay mucha basura. Hay neumáticos. Hay tubos PVC. Hay una tabla. Y hay una maleta. La maleta, familia. Parece que solo. No mames. Cámara 2. No mames. Cámara 2. Entró frecuencia a mi radio. Entró frecuencia a mi radio, güey. ¿Es un hombre el que se escucha? Hay excavaciones, familia. No sé si también la gente crea que aquí hay oro o algún tipo de fortuna. Güey, ¿Qué pasa? escuché un nombre acá, güey. ¿Qué se escucha? Escuché un nombre. ¿Escuchó un nombre? Sí, como si alguien hablara. ¿Eh? Como si alguien hablara.
¿Alcanzaste a identificar qué fue lo que dijo? No, No. solo escuché una voz masculina ya. Se siente muy, muy extraño estar dentro de este lugar porque las personas que viven cerca de aquí mencionan que han encontrado cuerpos en estos molinos. No sé qué tan verdadero sea esto o si solo lo hayan dicho para asustarnos, pero sí se siente muy extraño estar aquí adentro. Voy a tratar de contactarlo. Hombre, estás aquí. Ya te he escuchado algunas ocasiones. Si estás aquí, ¿puedes darme alguna señal? ¿Puedes hablarme? Decirme lo que tú quieras, lo que puedas decirme. Puedes hacerlo. Quiere entrar en frecuencia. Quiere entrar en frecuencia, familia. Se siente muy extraño estar aquí adentro. Voy a salir. ¿Viste? Güey, ¿Escuchaste? sí. Justo cuando iba a salir, güey. No dijo nada, solo se escuchó interferencia, pero no dijo nada, güey. Quizá y quiera comunicarse, güey, que no quiere que me salga de aquí. ¿No quieres que me salga de aquí? Vuelve a entrar en frecuencia, interfiere mi señal. Sí. Aquí quiere que me quede, güey. No mames. No me dijo nada, no se escuchó nada, pero solo entró en frecuencia, güey. ¿Puedes decirme algo, lo que sea? ¿Puedes decirme algo? Cámara 2. Güey, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Habló, güey, habló. Cámara 2. Güey, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Habló, güey, habló. No sé qué dijo, no lo entiendo, güey. No entiendo qué es lo que me dice, pero dijo algo. ¿Moriste en este molino o moriste en el de al lado? ¿En cuál moriste? 1 o 2. Responde 1 o 2. 1 es en el que estoy, 2 en el otro. Dime en cuál moriste. No me dijo nada.
Puedes responderme uno o dos. Uno o dos. 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 Dijo dos, familia. Dijo dos. No está en este, no se murió, no se aventó de este, familia. Me dijo que del dos. Tengo que ir al segundo. Cámara 2, ¿dónde estás, güey? Güey. Escucha, Me- escucha, güey. Que prosigue. ¿Dónde estás, güey? Güey. Escucha, Me- escucha, güey. Que prosigue. Te persigue. Escuché que dijo te persigue. Güey. Vengo de allá atrás del molino, güey. Te lo juro, escuché algo, güey. ¿Qué escuchaste? No sé, como si alguien se quejara, güey. ¿Allá atrás? Ok. Ahorita vamos hacia allá. Le hice una pregunta. Le dije que me respondiera uno o dos, de acuerdo al molino en el que se había aventado. Uno era este, dos era ese. Me respondió, güey. Dijo dos. Claramente me dijo dos, güey. Güey, yo andaba detrás de este molino, güey. Y escuchaste que se quejó como si... como Escuché como quejidos. si alguien se quejara. Voy a tratar de entrar al segundo molino. ¿Qué es este? Se tuvo mi grabación, ya comencé a grabar. ¿Ya comenzaste a grabar otra vez? ¿Seguro? Sí. Ok. Con cuidado, güey. Sí. Hay ropa. Hay zapatos. Hay botellas de alcohol. Hombre, ¿estás aquí? ¿Moriste desde este molino?
Hombre, ¿tú te aventaste desde aquí? Dime sí o no. Entra en frecuencia.